¿Dudas del práctico 5 o alguna duda del teórico? Bien. 3b y 3c. 3b y 3c. Bien. Entonces, son de segunda especie. Entonces, para poder explicarlo, ¿todos ya vieron el teórico lo que son las integrales de segunda especie? Más o menos, pero sí. Las de segunda especie son, ¿se acuerdan que la vez pasada dijimos? Las integrales de primera especie son las que la función es continua, es lindo, pero cuando integramos hasta el infinito. Ahora, las de segunda especie son integrales que integramos en dominios finitos, pero la función tiene algo por ahí que explota. ¿Qué me refiero con explota? Por ejemplo, acá. Cuando x tiende a 0, f de acá se va a más infinito. Entonces, esto es de segunda especie. Si f de x tiende a más o menos infinito para algún x. A ver. Puede ser que haya más de uno y lo que hacemos es separar. Entonces, un ejemplo clásico es integrar entre 0 y no sé, y 2 la función 1 sobre x. Entonces esta función tiene dominio acotado, el dominio va de 0 a 2, pero acá hay un problemita porque el área que puede quedar en este pedacito es muy grande. Entonces de vuelta, la idea es empezar a ver cuándo estas cosas convergen, cuándo el área que me queda bajo la curva me da finita. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia con la primera especie? O sea, básicamente el dibujo mental que creo que estamos a tener en la mente es de segunda especie es cuando en el dominio se te va más infinito o a menos infinito. Y las de primera especie son las que en la, perdón, en la imagen se te va. Estas son las de segunda especie, son las que en la imagen de la función se va más o menos. Y las de primera especie son las que el dominio se va. Por ahí la función es súper acotada siempre, pero el dominio es infinito. Entonces, son comportamientos bien distintos. Acá el infinito está en el dominio, pero acá el infinito está en la imagen. Entonces eso es lo que diferencia de primera especie de segunda especie. Sí, también puede tender a menos infinito, por eso puse más menos acá. La cosa es que tiende a un número, o sea, a algo que no está en los reales. Esto es primera especie, segunda especie. Y la idea es esa, es ver entonces cuándo esto converge. Y las técnicas son las mismas que antes. Eh, son calcular la reducida y pasar al límite. El tema que el límite ahora va a ser, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo justo que preguntaron, el B. Entonces el ejercicio 3b es la integral entre 0 y 1 de a la menos x sobre x. Entonces, ¿dónde tiene problema esta función? En cero. En 0, acá. Esta función en 0 tiene problemas porque se va a más infinito. Entonces, f tiende a más infinito cuando x tiende a 0. O f de x si quieres. Entonces hay que ver cómo calcular eso. O sea, no podemos hacer la integral de la primitiva y hacer la cuenta, así nomás, digamos, porque nos va a dar cualquier cosa. O sea, por lo general, no siempre, pero por lo general, en estos casos así, aplicar Taylor no sirve. Entonces la idea va a ser aplicar Taylor a esta parte de acá,
hacer un desarrollo y ver qué nos queda. ¿Se entiende la idea? Entonces, sea g de x igual e a la menos x. Entonces vamos a hacer Taylor. Taylor alrededor de qué punto de 0. ¿Por qué de 0? Bueno, porque en 0 es donde está el problema. Si el problema estaría en 1, haríamos al Taylor alrededor de 1. Pero como en 0 está el problema, hacemos Taylor de g alrededor de 0. Entonces, ¿qué nos queda? G de x es g evaluado en 0 más g' de g' evaluado en 0 por x menos 0 más, acá podríamos seguir, pero en este caso no va a alcanzar, más algo de orden x menos 0 al cuadrado. Ese es el resto que cae más rápido que x menos 0. Entonces, ¿cuánto vale g de 0? Uno. Vale 1. Luego g' nos queda menos x por e a la menos x. Entonces, ¿cuánto vale g' en 0? Cero. Vale 0. Entonces, lo que tenemos es que g de x es aproximadamente 1 más algo que cae con x al cuadrado. Este símbolo, no sé si lo escribían así cuando vieron Taylor, pero quiere decir que el límite de esa cantidad sobre x al cuadrado tiende a 0. Eso quiere decir que cae más rápido que x al cuadrado. La propiedad que tiene el resto de Taylor. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Tenemos la integral entre 0 y 1 de a la menos x sobre x de x. Esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de la integral entre 1 y x de a la menos t sobre t de t. Y acá aplicamos Taylor ahora. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 de la integral entre x y 1 de 1 más algo que cae como orden 2 sobre t, que por acá voy a poner t cuadrado sobre t de t. Por propiedad de la integral lo podemos separar. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de la integral entre x y 1 de 1 sobre t más el límite cuando x tiende a 0 de la integral entre x y 1 del resto de este sobre t. Entonces, esta integral de acá, ¿cuánto va a dar? Cero, ¿no? Va a dar 0 porque dijimos que en el resto caía más rápido que t al cuadrado. Acá. Recuerden que esto quiere decir que cae más rápido que x al cuadrado bajo t cuadrado. Entonces, cuando le dimos entre t, todavía sigue teniendo 0. El problema podría ser que me aparecía un cubo. Ahí no sabemos a qué tiene. Pero toda potencia menor a esto va a tender a 0. Entonces, esto de acá tiende a 0 con x. Con t. Tiende, vamos a ponerlo así. Esto de acá tiende a 0 si t tiende a 0. Entonces, ahí no hay problema. Digo, porque esta integral va a ser finita. Estamos integrando algo que es finito en todo el dominio. Entre 1 y 0 es integrando infinito, como el dominio es finito, nos queda un área finita.
Entonces el problema podría estar acá. ¿Qué pasa ahí? ¿Esa integral converge o no? ¿Qué les parece? Hay que compararla, ¿no? Bueno, hay que usar algún método sí para ver si converge o no. Ya lo que vimos hasta ahora es que la La, integral original la esta. serie no convergía. ¿Cómo, perdón? Que la serie no convergía. La serie no converge. Pero ojo que la serie va hasta más infinito. Acá no estamos. Esto funciona cuando es de primera especie. Cuando es de segunda especie eso no funciona. No tenés el criterio de comparación. O sea, de comparación con la serie. Bueno, Luca dice que diverge. ¿Y cómo podrías ver eso? Por equivalencia. ¿Y con qué lo estás comparando? No, pero es 1 sobre x, eso exactamente. Yo simplemente hice un cambio de variable porque acá tengo la x. Pero es la misma función. O sea, ¿qué estamos integrando? Cuidado que no estamos integrando hasta infinito. Estamos integrando entre 1 y 0 la función 1 sobre x. O 1 sobre t si quieren es lo mismo. La pregunta es si el área que me queda ahí abajo va a ser finita o no. Y, por ejemplo, podemos hacerlo hasta un pedacito antes del cero y después ver qué pasa cuando tiende a cero. Bueno, Sí. sea f de x igual a la integral entre x y 1 de 1 sobre t de t. Eso fue lo que dijiste, ¿cierto? Yo integro hasta un pedacito antes, hasta un x. Eso mismo. Luego esto y Y después hago el límite. eso sabemos que nos da un número. Chao. Esto nos O ya da un número real. el logaritmo de n menos el logaritmo de x. Logaritmo de n, el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 vale 0, así que nos queda menos el logaritmo de x. Y entonces, ¿cuánto da el límite? Cuando el logaritmo, eso lo hago tender a cero por la derecha. Ahí va. Pero ¿cuánto da el límite? Entonces el límite cuando x tiende a 0 de menos el logaritmo de x. ¿Y cuánto da el límite cuando x tiende a 0 de menos el logaritmo de x? Más infinito. Da más infinito, ¿no? O sea, el logaritmo da menos, pero con este menos nos queda más infinito. Entonces esta integral diverge. Entonces voy a escribir lo que teníamos. La integral entre 0 y 1 de e a la menos x sobre x de x es igual a la integral entre 0 y 1 de 1 sobre x de x más una constante acá. Y esta constante es la integral esa que no sabemos cuánto vale, pero que es finita. Esta es la integral entre 0 y 1 del resto de orden 2 sobre t. La pongo como una constante porque es lo que es. No sabemos cuánto vale, pero no nos interesa porque es finito. La convergencia se juega en el otro lado. Profe, todo esto lo entendí bien. Cuando dijiste Taylor, ahí me entreveré un poco. ¿Podrías, el Taylor lo entendí, obvio, pero no logro ver, o sea, cómo lo cambiás. En esta parte de acá. El EA de t lo pongo como el t lo calculamos, que era 1 más algo de orden 2. O sea, un resto que cae con t cuadrado. Después, Ahí lo va, que hice, lo haces equivalente a eso, E a la menos T lo haces equivalente a 1. a Más, 1 más más el el, resto. más el. Claro, que es esta cuenta de acá.
Y después, como la Ahora sí. integral es lineal, separo. Tengo esta integral por un lado y Sí, esta otra por el otro. lo demás lo seguí, lo que me Ahí había va. perdido era en eso. Paula preguntó por qué la segunda integral es finita. Y te hago un dibujo a ver si te convence. Si no te convence, lo explico de otra manera, digo, pero creo que con el dibujo se va a entender. Vos sabés que el límite, cuando t tiende a 0, del resto cuadrático sobre t cuadrado es 0. Eso quiere decir que esta función decae a 0 más rápido que esta, porque si no nos daría infinito. Y si cae de la misma velocidad nos da 1, si cae más lento nos da infinito, y como da 0 cae más rápido. Entonces esto implica que el límite que cuando t tiende a 0 de esta función, el resto, sobre t, también es 0. Porque t al cuadrado decae más rápido que t. Y si, o sea, es como una transitiva, digamos. Sigma de t al cuadrado es más, menor a t al cuadrado menor a t. Entonces, cuando haces el límite, pasas de acá para acá. Entonces, lo que vas a tener es la integral entre 0 y 1 de una función que siempre es finita. Acá tiende a 0, la función, no sé cómo tiende a 0, no puede hacer cualquier cosa, pero tiende a 0. Y acá es finita, no sé cuánto vale, pero es finita. Porque digo, esta cantidad es un número finito. Y t cuadrado acá es finito, o sea que nos queda un finito sobre infinito. Y esta área que queda acá es finita. Pero si la función que ustedes están integrando es acotada y el dominio es acotado, eso siempre es finito. No sé si se acuerdan eso de cálculo 1. O sea, básicamente lo pueden acotar por el rectángulo este. Este sería el máximo de h de t. Entonces, h de t es sigma de t al cuadrado sobre t, sobre t. Entonces, la integral entre 0 y 1 de h de t es menor o igual a la integral entre 0 y 1 del máximo de h de t. Bien, eso que estoy diciendo ahí es, lo puedo acotar con el triángulo grande este, que sigue siendo finito, porque el máximo es un número, entonces esto es menor o igual a un número por 1. O sea, porque queda por 1 menos 0, si querés. O sea, saco la constante, la saco para afuera, integro de t entre 1 y 0, me queda el máximo ht por 1. Y ese máximo es finito. No sé si convencí con el argumento ese. ¿Sí? Bien. Entonces, esta técnica de usar Taylor para estos casos, repito que no siempre funciona, pero muchas veces sí. Lo importante es hacer el Taylor, o sea, desarrollar el Taylor alrededor del punto que tenemos problemas. Entonces, acá lo decimos alrededor de 0 porque el problema estaba en x igual 0. Bueno, esa es una buena pregunta. Vamos a escribirla porque es una muy buena pregunta. ¿Se puede aplicar equivalencia en integrales de segunda especie? ¿Qué les parece a ustedes? Si tuvieran que decir sí o no, se tienen que argumentar, ¿no? ¿Qué les parece? Está bueno pensar estas cosas. A mí me parece que no, porque vos la equivalencia la hacías en el infinito, o sea, o sea, cuando se parecían en el infinito, pero me parece que acá como es acotado, no, no, Claro, me parece que no. ese es el tema. Vos podés tener dos funciones que en el infinito se comportan igual, o sea, que sean equivalentes en el infinito, pero vos estás integrando acá en algo chiquito. Estás integrando, por ejemplo, en AB chiquito acá. Y por ahí el azul viene y se te hace a 0 y te da súper finita.
Pero la verde, que se comportaba igual en el infinito, después viene y hace algo raro acá. Tiene una asíntota o algo, por ejemplo. Entonces, que se comporten igual en el infinito no te va a asegurar que justo en A, se comporten igual. Eso funcionaba cuando en la primera especie, porque justamente le pedíamos a la función que fuese continua. Entonces no podíamos tener estas asíntotas en el medio. Si la función es continua y el límite en el infinito era igual, se iba a comportar más o menos igual siempre. Pero justamente en la de segunda especie estamos permitiendo que pasen estas cosas. Que la función explote en algún lado. Entonces, el criterio de equivalencia no va a funcionar acá. Entonces, ahora hizo otra pregunta Lucas que también es válida. ¿Podremos cambiar el criterio de equivalencia para en vez de hacer el límite infinito, hacer el límite donde hay problemas? ¿Qué les parece? No, vos sabés que no entendí la pregunta del compañero. Es claro que cuando hacemos equivalencia hacemos el límite cuando x va a infinito. Ahora, ¿habrá como un criterio de equivalencia en donde el límite en vez de hacerlo infinito lo hagamos donde hay problemas? O sea, donde la función explota por ahí. ¿Qué dicen ustedes? Yo lo pienso como un límite y va a depender de la función. Por ejemplo, como los límites tipo que hacemos en el liceo. Me Ahí imagino va. eso. Bien. Entonces, ¿habría un argumento similar o no? La respuesta es que no tenemos algo del estilo. Pero está buena la pregunta, o sea, siempre es importante hacer ese tipo de preguntas porque nos ayuda a entender un poco más la diferencia entre una y otra. Bien. O sea, podríamos tener un tiro de equivalencia. El tema es que integrar algo que se va a infinito puede ser tan complicado como algo algo equivalente que se va a infinito. Es distinto cuando el dominio se nos va a infinito y bueno, tenemos más juego, pero acá, por ejemplo, si hacemos 1 sobre t menos 2 y el 2 está por acá, cuando t vale 2, la función se me rompe. O sea, de un lado tengo así, de otro lado así. Y bueno, yo podría tener algo equivalente a esto, pero no nos asegura eso que va a funcionar. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Por lo general, lo que hacemos con la primera especie es comparar. Comparar con algunas que sí sepamos. Profe, una pregunta. Sí. Yo lo que hice ahí fue hacer el límite de a la menos x cuando tiende a 0 y eso se aproxima a 1. Entonces ahí la comparé con 1 sobre x. ¿Eso está bien o está muy en el aire? Como hiciste el límite de a a la menos x, eso O sea, aproxima. como el problema está en 0, me fijé a qué tendía e a la x, e a la menos x, como es un número finito, lo comparé con 1 sobre x, y bueno, 1 sobre x diverge, entonces esta diverge. ¿Está bien eso o está muy en el aire? Básicamente fue lo mismo que hicimos acá. Acá está hecho un poco más formal, si querés. Pero es lo mismo. O sea, la razón de por qué pudiste hacer eso es lo que está escrito acá. Y si yo argumento así en el parcial, con eso digo, como el e a la menos x un número finito, lo puedo comparar con 1 sobre x, ¿estaría más o menos ahí o tiene que ser más formal? O sea, en el fondo te entiendo que es lo que acabas de hacer, pero... Es una muy buena pregunta esa. A ver. ¿Todos entienden la pregunta del compañero? Sí, o sea, yo tenía la misma duda, si tomando el límite ese ya directo antes de hacer el Taylor, si nos daba infinito, ya podíamos concluir que divergía. Creo que es lo que preguntó el compañero, yo tengo la misma duda. No, el compañero no preguntó eso, preguntó
que si el límite de arriba da eso, entonces si podemos cambiar e a la menos x sobre x equivalente a x, a 1 sobre x. Esa fue la pregunta. Sí, eso mismo. Lo que voy a decir, Marcela, no es cierto, porque tenemos funciones que tienden a infinito y aún así el resultado es finito. Ah. Justamente la gracia de segunda, si no todas las de segunda especie serían divergentes, porque en las de segunda especie pasa eso, hay un punto en el medio donde la función explota. Cerca de cero. Entonces esta es la pregunta del compañero. Como sabemos que el límite de arriba es finito, sí podemos hacer esta equivalencia. Y yo creo que sí, me atrevo a decir que sí. Por lo siguiente, el límite de e a la menos x sobre x es lo mismo que el límite, o propiedad de límite, sobre el límite de x. Pero el límite de e a la menos x es lo mismo que 1. Entonces nos queda 1 sobre el límite de x. Bueno, ahora puedo sacar el límite para afuera. O sea, todos los límites son cuando x tiende a 0, ¿no? X tiende a 0, x tiende a 0. Esto es propiedad del límite. Así que sí, se podría hacer así, sí. Más rápido capaz que haciendo Taylor. Ah, qué bueno. Bien. ¿Se entendió la respuesta? No sé quién estaba preguntando por esto. Yo, Hernán, sí, se entendió clarito. Sí. Y ahí lo que decías recién de que no se puede ser equivalente. No puedo dividir, por ejemplo, e a la menos x sobre x, dividido 1 sobre x y hacer ese límite. Eso se hace cuando es equivalente a más infinito, ¿verdad? Porque claro. En este caso no me daría nada. En este caso te da 1, pero te está diciendo que a la menos x sobre x se comporta igual que 1 sobre x. Pero ese argumento lo tenés acá. Digamos, esta es la razón de por qué eso funciona. Está bien, gracias. Dale, de nada. Entonces, ¿vieron el ejemplo de la integral? Recién veo la pregunta de Victoria, perdón. Sí, podemos seguir una clase más la semana que viene. No sé cuándo en teórico empieza con topología. Entonces digo, hasta que no empiece con topología no vamos a empezar el práctico de topología. Y si lo empiezan esta semana, igual la semana que viene podemos tomar una clase para terminar con esto. Entonces el ejemplo, lo tengo acá porque no me acuerdo bien cómo es la función esta, f que va de 0 a, o sea, va de 0 a 1 a r, que a x me lo manda a x a la alfa. ¿Vieron la integral esta? ¿Cuánto da? No, tenía cosas acá abajo, no la había visto. Lo voy a poner abajo. Ejemplo, f de 0 a 1 en r, que a x me lo manda a x a la alfa. Entonces, ¿vieron en teórico cuánto da la integral entre 0 y 1? Perdón, x a la menos alfa. De 1 sobre x a la alfa. ¿Se acuerdan que habíamos calculado esta, pero cuando era de primera especie? Cuando la hacíamos de 1 hasta más infinito, calculábamos y pudimos saber para cuál es alfa convergía y para cuál divergía. ¿Sí lo vieron? Bueno. Entonces lo hago medio rápido y ya lo vieron. La idea es que la primitiva va a ser la misma. Bien. O sea, la primitiva sería f de x, que es la integral entre x y 1, de 1 sobre t a la alfa de t, nos queda t a la 1 menos alfa menos... No, perdón, 1 menos t a la 1 menos alfa sobre 1 menos alfa. Entonces si alfa es distinto de 1, o logaritmo de t si alfa es igual a 1. O sea, eso queda igual que la primitiva cuando era de primera especie, digo, porque la primitiva es la misma. El tema es que ahora en vez de hacer el límite cuando t tiene infinito, tenemos que hacer el límite cuando
t tiende a 0. Y acá no es t, acá es x. En todos lados. X. ¿Esa era la que se comportaba igual que la serie? No. Nunca que tengas una finita se va a comportar igual que la serie. O sea, la serie tenés cuando es de primera especie. Cuando estoy en Si quieren ahora comentamos. O sea, yo no lo comenté porque me preguntaron de una de segunda especie, pero ahora vemos lo del criterio serie integral. Si yo la quieren. que estoy entreverada con los infinitos. O sea, una manera de acordarse, si querés, es que en la serie vos tenés que sumar f a la n para infinitos n. Si infinito es n, n es cada vez más grande. Y vos acá no podés hacer eso, porque tenés una cantidad de finitos de naturales. O sea, el n es natural. Entonces, para poder hacer la serie de los fn, tenés que estar integrando hasta más infinito. Ahora la escribimos bien, pero esa es la idea atrás para acordarse. Entonces, ahí va, lo que están diciendo. Cuando alfa es 1, seguro que diverge porque nos queda el logaritmo. Cuando alfa es mayor que 1, esto diverge también porque nos queda algo tipo 1 sobre x a la beta. Y cuando x tiende a 0, 1 sobre x a la beta se va a infinito. Entonces nos queda un diagramita que es al revés que el otro. Perdón por el estornudo. Acá viene 1. Entonces diverge para alfa mayor o igual a 1. Converge para alfa menor o igual a 1. Bien. Entonces, lo que sí tenemos acá es comparación, lo que podemos usar en estas integrales. Porque digo, si ustedes tienen comparación, si ustedes tienen 0 menor o igual a f de t, menor o igual a g de t, y la integral, por ejemplo, la integral entre 0, o lo que sea, entre a y b, de f diverge, entonces la integral de g no tiene otra. Igual si es al revés. Entonces la integral de ab de g también diverge. Y si la integral entre a y b de g converge, entonces la integral entre a y b de f también. Bien. Esto sí sigue valiendo acá. Entonces, nos sirve tener este tipo de resultados porque en muchos casos podemos comparar con eso. Vamos a ver un ejemplo de esto y si quieren volvemos al práctico. No sé si esta no es una del práctico. No, creo que no está en el práctico, pero está interesante. Sí, José Pedro. Sí. Tienes que estudiar el límite de Fx cuando x tiende a 0. Eso fue lo que hicimos. Este diagrama es para alfa, ojo, esto no es x, esto es alfa. Que está en el eje x, acá es alfa. Yo lo que digo que para alfa, mayor o igual a 1 diverge y para alfa menor a 1 converge. ¿Era esa la duda? ¿De qué significaba ese diagramita? Ah, no, esto es para alfa. Siempre hacemos el límite, claro, cuando tiende a 0. Este es el diagramita para alfa. Vamos a ponerlo acá. Esto acá es alfa. No, está bien preguntar, digo, si no entienden algo, pregunten. No se queden con las dudas.
Entonces el ejemplo para ver comparación y usar lo que acabamos de calcular es la integral entre 0 y 1 de 1 sobre la raíz de x menos 0 de x. Es una integral que si la vemos así y no sabemos nada de integrales, estaríamos corriendo, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer con eso? O si quieren, primero, ¿dónde está el problema? ¿En qué x hay problemas? Cero, ¿no? En 0 tenemos un problema, porque seno de 0 vale 0, 0 menos 0 es 0, nos queda 1 sobre 0. Entonces, problema en x igual 0. Sabemos dónde está el problema. Ahora la pregunta es, ¿cómo solucionamos ese problema? O ¿cómo hacemos para ver si esa integral converge o diverge? Profe, Sí, ¿no se puede hacer algo como el ejercicio anterior? Ahí tomas como seno de x, cuando x tiende a 0 es un número, no tiene ningún problema. Entonces ahí la comparas con 1 sobre raíz de x, que converge. bueno, vamos a ver eso. Primera opción. El límite de cuando x tiende a 0 de menos seno de x es igual a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x menos seno de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x. ¿Qué les parece? ¿Eso se puede hacer? O sea, con este argumento tendríamos que la integral entre 0 y 1 de 1 sobre la raíz de x menos seno de x es equivalente a la integral entre 0 y 1 de 1 sobre x a la 1 medio. Que por lo que acabamos de ver tendría que converger. El argumento ese que das del límite, no sé, no me queda claro. No entiendo si está bien o no. Pero el hecho de pensar que en 0 se comporta igual a 1 sobre raíz de x, eso me suena que sí, pero no sé si está correcto. Bueno, pero digo, la formalidad de que se comporte igual es esto. Hay que ver si esa igualdad sirve. O sea, que se comporte igual en 0 es que el límite te da igual. Ah, bien, bien. Entonces, como alfa es menor a 1, converge. Entonces, si esto fuese, si podríamos hacer eso, tendríamos que esta integral converge. Ahora, le pregunto a ustedes, ¿qué les parece ese argumento? Yo creo que siempre es más seguro hacer el Taylor alrededor del punto del problema. Claro. O sea, esto acá, esta igualdad está media rara. Sí, porque por ejemplo, el límite, si nos olvidamos de la convergencia y todo eso, ese límite no es equivalente. Porque si yo lo divido, no me da 1. Y bueno, es lo que queremos ver. Queremos ver a qué es equivalente esto. Por eso, pero digo, si yo Entonces, para eso, claro, si lo divido entre raíz de el límite de x sobre seno de x dividido raíz de x no me da 1. Entonces no serían equivalentes. pero ¿cómo sabes que no te da 1? ¿Hiciste la cuenta? Digo, podría dar 1, no sé. Haciendo la cuenta estoy seguro, yo sé que no da 1 porque yo ya hice la cuenta, pero digo, me parece que a ojo así no es tan fácil saber si da 1 o no. O sea, me parece a mí capaz que ustedes lo ven y dicen, no da 1, y estaría bien, digo. Si ustedes tienen un argumento para decir que eso no da 1,
bienvenido sea. A mí me parece que no es tan fácil a ojo No verlo. me da uno, no me dio uno. Ah, por eso, pero ya hiciste la cuenta. Sí, lo dividí la raíz de x menos seno de x sobre raíz de x. Claro, pero digo, ¿cómo sabes que ese límite no te da uno? Algo tenés que hacer alguna cuenta. Es la raíz de x menos seno de x sobre raíz de x. O sea, yo estoy de acuerdo que no da uno, pero porque yo hice la cuenta, hice el Taylor, que es lo que quiero hacer ahora, y probé que no da uno, pero... ¿Cómo estamos en un entorno? O sea, me tomé el 0 más, ¿no? Yo agarré y le di al cuadrado. Se mantiene la igualdad, o sea, se mantiene el orden, vamos a decir. Y entonces ya ahí me queda menos seno de x y está, no me da uno. Cierto que básicamente puedes sacar la raíz para afuera o elevar al cuadrado. Eso nos queda el Sí, límite. no me di cuenta de meter la raíz, todo no, pero elevé al cuadrado porque me di cuenta que era positivo y se me va la x y me queda seno de x. Entonces no me daba uno. Nos queda límite, o sea, acá te queda 1 y cuando separaste queda menos seno de x sobre x. Podría ser que este límite te dé 0. Y ahí tenés que el límite te da 1. Hay que evaluar este límite, a ver cuánto da el límite de seno de x sobre x. ¿Se entiende que no alcanza simplemente elevando al cuadrado? Porque cuando vos separas esto, te queda x sobre x menos seno de x sobre x. Ah, me equivoqué, no tengo más entonces. Por eso me pareció que no daba uno. Pero llegué porque me equivoqué nomás. Entonces, hay que tener cuidado cuando hacemos estos argumentos así. Justo hoy funcionó, no quiere decir que siempre va a funcionar. Yo lo que recomiendo, a ver, se vuelve raro. Lo que yo recomiendo es hacer Taylor. Y no tengan miedo a Taylor porque es algo mecánico. Tienen la formulita y la aplican. Profe, una consultita más nada más. Sí, Yo entiendo eso de que, nada, ahí es como mirar la función y ver qué pasa. Yo ese criterio lo veo por el tema de que cuando estás cerca de cero, el seno de x es un número fijo que no te aporta nada al límite. Ese criterio está más o menos bien. O sea, yo sé que lo prolijo y la forma de llegar siempre hago Taylor y está pronto. Pero nada, al momento de ver las funciones, a mí me parece que está bueno ver más o menos, entenderla viéndola. Y yo cuando la veo, pienso ese argumento y ¿a ti qué te parece? ¿Eso que digo está bien? O sea, que el seno de x cuando tiende a cero no le aporta nada a, a la convergencia o a la divergencia. pasa que depende del caso, ese es el tema. Porque Ah, hoy era bien, distinto, porque hoy era e a la menos x sobre x. Entonces sí, ambos tendían a 0, pero nos quedaba 0 sobre 0. sí, Ahora es distinto, porque tenemos x menos seno de x. Y esto nos queda 0 menos 0. No es lo mismo 0 menos 0 que 0 sobre 0. ok, Eso de la intuición, o sea, eso que vos decís es intuición, que está buena, es súper valiosa la intuición. Pero hay que tener cuidado, que muchas veces nos juega malas pasadas. Entonces, está bueno tener eso que vos decís, bueno, mira, yo miro la función y creo que va a dar esto, pero no es suficiente quedarse con eso. Hay que tratar de hacer algo más para estar seguro que da eso. O sea, la hecho. intuición es Gracias. buena, ¿no? De nada. O sea, la intuición es buena y es para eso. La intuición te ahorra pasos, digamos. Si vos tenés una intuición que va a ser convergente, vas a probar que es convergente. ¿No? Si tu intuición te dice eso. Así no tenés idea, no sabes por dónde arrancar. Entonces, la intuición es buena, pero no, muchas veces no alcanza. Hay que hacer algo más. Bien. Entonces, segunda opción es hacer Taylor. Taylor de seno de x alrededor de 0. Alrededor de 0. Entonces nos queda seno de x es igual a seno de 0 más seno prima en 0 por x menos 0 más seno segunda en 0 de x menos 0 al cuadrado sobre 2 más seno tercera, a ver si necesito tercero o no. La coseno, sí, necesito tercera.
te das cuenta hasta cuándo precisas eso para hacer el equivalente? Ya te cuento. Esto es, me queda un resto de orden 4. Porque yo ya sé que esto da 0. Porque me queda menos, la derivada segunda de 0 es menos 0. Como sé que eso me da 0, perdón, y este no me alcanza para comparar ahora. Porque si yo hago x menos x, me da 0. Okay, yo ya hice la cuenta, lo que pasa, y vi que esto da cada 1, esto da cada menos 1, esto da cada 0. Entonces, déjame escribir qué queda y te cuento por qué. Porque me doy cuenta que hasta ahí alcanzo. Esto me queda x menos x al cubo sobre 6, más un resto de orden 4. Entonces, yo ahora quiero hacer x menos seno de x. Si yo lo hago hasta orden 1, el seno, me queda solo la parte de x. Y x menos x me queda 0, no me sirve de nada. Si yo lo hago hasta orden 2, me sigue quedando x. Si lo hago hasta orden 2, me sigue quedando x porque no tengo término cuadrático. Porque justo la derivada me dio 0. Es hasta que se me vaya todo lo que está polinómico, por ejemplo, y me quede lo que me sobra del Taylor. ¿Es eso? No, lo que yo estoy diciendo es esto. Vos querés ver de alguna manera a qué es equivalente x menos seno de x. O sea, vos ya sabés que eso te va a dar 0. De antemano lo sabés. Porque digo, el límite te das el límite de 0 menos 0. Vos querés ver qué tan rápido va eso, o sea, qué es equivalente. Si yo hago el Taylor hasta orden 1, si yo lo hago hasta acá, me queda x menos x, que es igual a 0. Esto ya lo sabía, yo sabía que era 0. Entonces no me sirvió de nada hacer el Taylor hasta orden 1, porque me está diciendo la misma información. Si lo hago hasta orden 2, como el segundo término es 0, me sigue quedando x menos x. Entonces tampoco me alcanza. Entonces lo hice hasta orden 3, que es donde me aparece algo nuevo. Porque entonces ahora me queda más x al cubo sobre 6. Y esto es distinto de 0. Entonces ahora sí tengo información sobre cómo se comporta eso. ¿Entiende la idea? O sea, la gracia con Taylor es sacar más información. Si ustedes hacen un Taylor muy cortito y le sigue quedando que lo que ustedes ya sabían, por ejemplo en este caso ya sabían que daba 0, si le sigue quedando que queda 0, van a tener que hacer el Taylor más largo. Porque digo, si tiene la misma información no les aportó nada. No sé si respondí la duda. Sí, yo lo que quería era imaginarme, en este caso lo entendí perfecto. Pero, por ejemplo, si tuviéramos x a la 4 menos seno de x, entonces yo acá tengo que seguir hasta que se me reste con el seno de 4 y se me vaya. Eso me queda algo nuevo. Por ejemplo, claro. Que depende de cada caso, digo, eso... Pero para tener una idea de lo que quiero, porque a veces no me doy cuenta de lo que quiero con el Taylor. Bien, eso. Yo la cuenta la hice así como estoy contando. Probé con el primer grado, me di cuenta que no me servía. Probé el segundo grado, me di cuenta que no servía. Bueno, hice hasta el tercer grado. Y me di cuenta que me servía. Entonces lo que tenemos es que x menos seno de x es equivalente, si quieren, a x al cubo sobre 6 cerca de 0. Porque hice el desarrollo de Taylor en 0. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, la integral entre x y 0 de 1 sobre la raíz de x menos seno de, de t, menos seno de t. Como el problema estaba en 0, yo sé que cerca de 0 vale esto, tenemos que, nos queda el límite cuando x tiende a 0 de la integral entre x y 0 de 1 sobre la raíz de x al cubo sobre 6. O sea, si quieren no es un igual estricto, porque me faltaría el resto, pero es un equivalente. Equivalente en el sentido de que en el 0, que es donde está el problema, ahí son equivalentes. Y en el resto no me importa, porque el resto es finito. El mismo dibujito que hice hoy. Digamos, la función en 0 se me está yendo a más infinito, y acá, no sé, acá está linda la función. Entre 1 y algo muy cerquita a 0, la función es preciosa. Tiene integral finita.
Entonces el problema está acá. Entonces, digamos, toda la convergencia se juega ahí. Lo que pasa antes de ese punto no importa. Sí, perdón, es un 1 acá arriba. Entonces, en ese sentido son equivalentes. No equivalentes de que van al mismo número, sino equivalentes de que una converge si solo si la otra converge. ¿Se entiende por qué vale esa equivalencia que puse ahí? O sea, esto se puede formalizar si quieren. Lo que hacen es integran desde x hasta un epsilon y después de epsilon hasta 1 y separan. O sea, es este dibujo que hacen acá. Tomen un epsilon. Entonces, esta parte se la olvidan porque en realidad esa parte es finita. Y cuando el epsilon es suficientemente chico, el Taylor vale. Porque está cerca de 0. Y en el Taylor tienen la equivalencia de eso. O sea, lo que estoy diciendo es que pueden separar la integral. En vez de hasta 1 van hasta un epsilon. Y después la parte que suman de epsilon hasta 1 no importa, porque es finita. Esa es la manera de formalizar este argumento. Pero creo que con el dibujo queda claro. El problema está ahí nada más. ¿No sería en la última integral, no sería 1 sobre raíz de t a la 3 sobre 6? Sí, gracias. Ah, gracias. Te da la 3. Bueno, vamos a ponerlo más prolijo ya que estamos. T al cubo sobre 6. La raíz involucra todo, ¿bien? Pero se entiende por qué vale esa equivalencia, entonces. O sea, la entienden o quieren que la formalice. Yo no tengo problema en formalizarlo. Es escribir con símbolo lo que dice el dibujo, pero se puede formalizar fácil. No sé. ¿Qué les parece? ¿Es creíble o no es creíble eso? Sí, o sea, básicamente lo que hiciste fue meter el Taylor ahí adentro, digamos. Sí, eso fue lo que hice, pero lo que pregunto Y- es si entienden y o sea, si confían de que eso es cierto. O sea, si entienden por qué eso es cierto. ¿Por qué puedo hacer el Taylor y decir que una converge si solamente decir la otra converge? Y acá, para media parte, eso del orden de tipo el resto, ese que te sobra de Taylor y eso, es el mismo argumento tipo que hoy. Claro, no lo puse por Por eso, eso no lo porque es pones. algo que decae, claro. Por las dos. Claro, no sé. Como no hay nadie que dice nada, lo voy a formalizar. La idea es la siguiente. La integral entre x y 1. Vamos a poner así. Para x menor a epsilon. Con epsilon mayor a 0. X positivo también. La integral entre x y epsilon de f de x de x, f de t de t si quieren, es igual a hasta epsilon hasta 1, que es lo que queremos. Es igual a la integral de x a epsilon más la integral de epsilon hasta 1. Esta integral es finita, porque acá no hay problemas, el problema está en 0, y el epsilon es mayor a 0. O sea, en el dibujo lo que estoy haciendo es cortando la integral acá. Me quedo solo con esta parte que es finita. Entonces, la convergencia solo va a jugar papel acá. Lo que me importa ver es qué pasa ahí. ¿Qué pasa cerca del 0?
Y bueno, y si el epsilon es suficientemente chico, ustedes pueden cambiar el Taylor. Esta es la que es equivalente, si quieren, a la de Taylor. Que de X en Taylor, le pongo acá. Porque acá yo estoy cerca de cero. ¿Se entiende? Entonces me alcanza a ver esta integral. Porque si esta converge, entonces esta de acá converge y entonces esta converge. Si esta diverge, entonces como esta es equivalente, esta diverge y entonces esta diverge. Porque esta no me agrega nada. ¿Quedó un poco más claro ahora o no? Sí, se entiende. Entonces vamos a terminar el ejercicio. Tenemos que la integral entre 0 y 1 de 1 sobre la raíz de x menos seno de x es equivalente en el sentido de que una converge si solo si la otra converge, la integral entre 0 y 1 de 1 sobre la raíz de x al cubo sobre 6. Esto que está acá es la integral entre 0 y 1 de la raíz de 6 sobre x a la 3 medios. Entonces acá usamos el resultado que vimos antes. Digo, si quieren un paso más, esto es raíz de 6 por la integral entre 0 y 1 de 1 sobre x a la 3 medios. Bien, ¿y esto qué va a pasar con esta integral? Este sería el alfa, ¿no? En lo que vimos antes, esto sería el alfa. Ahí va, diverge, porque el alfa es mayor a 1. Como alfa es igual a 3 medios mayor a 1, entonces la integral diverge. Voy a poner el símbolo integral, entonces diverge. Estuvo bueno haber hecho el otro camino antes, porque en el otro camino nos decía que convergía. Y ahora nos está diciendo que diverge. Entonces estuvo bueno para ver que la intuición está buena, pero no siempre nos lleva a buenos caminos. Y a todos nos pasa, digo, no es que ustedes por falta de experiencia, lo que sea, les esté pasando. A mí me pasa con las cosas que yo estudio hoy en día. Uno tiene, por ejemplo, la intuición de que va a pasar algo y se la juega, que va a pasar eso y no pasa eso. Y bueno, es así. La intuición sirve porque les ahorra camino, pero no pueden confiar 100% en la intuición. Digo, pasan cosas raras. Por ejemplo, ahora después si quieren vemos el ejemplo del ejercicio 12, o lo comentamos, que es de la trompeta, que es una superficie de revolución que tiene volumen finito, ¿bien? O sea, el volumen que encierra la superficie es finito, pero el área de la superficie es infinita. Y si lo pensamos con la intuición, eso no puede pasar. O sea, no es intuitivo que si vos tenés volumen finito, entonces vas a tener área infinita. Se supone que las cosas que conocemos de la vida real, si tienen volumen finito, tienen área finita. Entonces la intuición ahí nos juega una mala pasada. Bien. Entonces, bueno, ¿dudas sobre esto? ¿Dudas sobre algún otro ejercicio? El 13. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si tiene más dudas, hacemos el 13, digo, pero ¿hay alguna otra duda sobre algún otro ejercicio? Bueno, el 13. Vamos con el 13. 13 es la integral entre 0 y 1 de logaritmo de x sobre raíz de x.
¿Alguien intentó hacerlo esto? O si no lo intentaron, aunque no lo hayan intentado, digo, si lo están mirando ahora por primera vez, ¿qué les ocurre que podemos hacer ahí? Bien, sí, por parte sale. Bueno, vamos a probar partes entonces. ¿Quién usaron como f' y a quién usaron como g? O sea, en parte tenemos que la integral de f' por g es f por g evaluado donde sea, menos la integral de f por g'. ¿Quién de acá es f' y quién de acá es g? La pregunto cómo lo hicieron ustedes. ¿A quiénes llamaban f'? F' es el logaritmo, bien. F' de x es el logaritmo. Entonces g de x es 1 sobre la raíz de x. ¿Lo hicieron así o al revés? Yo lo hice al revés, pero no sé ustedes. Acá. Entonces, vamos a cambiar las primas. Cambiamos. Queda lo mismo igual porque estamos haciendo restando. Entonces, parte nos dice, bueno, primero, derivate de f. Derivo f, f' de x va a ser 1 sobre x. Y aparte tenés que conocer la primitiva de g. ¿Quién va a ser g si g' es 1 sobre raíz de x? Ahí va a ser 2 por la raíz de x. Para eso recuerden que la raíz de x es x a la 1 medio. Se la derivan como polinomio. Cuando derivan baja el exponente, 2 por 1 medio es 1, y bueno, después le queda el otro. Entonces partes nos dice que la integral entre 0 y 1 del logaritmo de x sobre la raíz de x es el logaritmo de x, dos veces el logaritmo de x por la raíz de x, evaluado en 0 y en 1, menos la integral entre 0 y 1 de 2 por raíz de x sobre x. Esto es f' por g. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Si quieren separamos estas partes, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron a partir de ahora? ¿Trabajaron con 1 o trabajaron con 2? Ahí seguí con la 2, poniendo el exponente, el x que está abajo como x a la menos 1 y lo resté con el 1 medio del raíz de x. Es esto de, por ahí un 2 por acá que lo saco por afuera, de x sobre raíz de x es igual a 2 por la integral entre 0 y 1 de x a la 1 medio. ¿Y eso cuánto nos da? Bueno, no sé si, o sea, justo en este caso podemos calcular explícitamente cuánto da. Pero aún así, aunque no lo quieran calcular, saben que esto es convergente. O sea, esto es finito. No, hay que ver qué pasa con 1 todavía, Lucas. Porque en 1 tenés un problema que cuando vayas a evaluar el logaritmo del 0, tenés que hacerlo con cuidado, con un límite. Porque el logaritmo del 0 te da menos infinito. Yo lo que digo es que empezamos a trabajar con 2, podemos calcularlo explícitamente, si quieren lo hacemos, pero es finito, porque es una función con dominio finito, y esta función es continua. El 0, 1 no tiene problema. O sea, no tiene problema en ningún lugar esta función. Se queda en los negativos, pero entre 0 y 1 es finito. En particular, esto nos queda 2 por 2 tercios
x a la 3 medios, entre 1 y 0. Así que nos queda 4 tercios. Entonces el tema ahora es ver el límite. El 1. Porque cuando hacemos 2 veces el logaritmo de x por la raíz de x entre 1 y 0, esto es 2 veces el logaritmo de 1 por raíz de 1, ahí no tengo problema. Pero cuando voy a evaluar en 0 no puedo poner 0. El logaritmo en 0 no está definido. Entonces tengo que hacerlo con un límite. Menos el límite contra x tiende a 0 del logaritmo de x por raíz de x. Me falta un 2 ahí. ¿Se entiende por qué no podemos evaluar directamente en 0? Sí, ahí es donde tenía las dudas. ¿Qué hacía ahí cuando tenía que evaluar en set? Entonces, esto de acá va a dar 0. Porque el logaritmo de 0 da 1, da 0, perdón, la raíz de 1 da 1, 0 por 1, 0. Y ahora hay que ver el límite ese. ¿Qué pasa cuando el límite de cuando x tiende a 0 del logaritmo de x por raíz de x? No pongo el 2 porque el 2 no está ni un papel ahí. Entonces hay que usar algún argumento de orden o algo para decir cuánto da esto, si diverge o no. ¿Se acuerdan de algún argumento con órdenes para decir que esto es diverso, no? Ahí también puedes poner el raíz de x abajo y hacer Taylor, ¿no? Perdón, Taylor no, el L'Hopital. Poner raíz de x abajo y hacerlo hospital, o sea, vos decís de Ponerlo a la x menos 1, perdón, el x abajo como x a la menos 1 medio, así derivas arriba y abajo. esto querés hacer. No, poner el raíz de x, ese borrarlo, y abajo ponerlo como exponente negativo. Ah, como exponente negativo, como x a la menos 1. Sí, ahí va, eso. Sí, y vos querés derivar eso. Esto sería, ya tengo f y g, esto sería h, esto sería k. Entonces el L'Hopital nos dice que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de h' sobre k'. ¿Eso querés hacer? Sí, eso mismo. Bien. Y esto nos termina dando h' es 1 sobre x y k' es menos 1 medio por 1 sobre x a la 3 medios. Bien, sí, con la peta salía facilísimo. Escribirlo bien, ahora felicito. El límite, cuando x tiende a 0, del logaritmo de x por la raíz de x es igual al límite, cuando x tiende a 0, es igual a menos 1 medio del límite, cuando x tiende a 0, de 1 sobre x a la 5 medios. Bien. ¿Cuánto da este límite? Perdón, la derivada de x a la menos 1 medio no da x a la menos 3 medio. ¿No es negativo el exponente del x a la 3 medio? 3 medios. Tenés razón. Queda infinito igual. Me queda x a la menos 1 medio. Bueno, te queda infinito, porque te queda menos 1 medio, porque el límite, cuando x tiende a 0, de la raíz de x. El exponente negativo lo puedo pasar por arriba. ¿Y esto cuánto da? Eso va a 0. Va a ser, exacto.
Entonces el límite este, que es el que tenía problemas, también da 0. Es este límite, da 0. Pero no es obvio que da 0, eso es lo que yo creo que es claro. Cuando hay un problema, ustedes no pueden evaluar de uno a 0 que va a 0. Hay que buscar algún argumento, lógica, los órdenes, algo que buscar para decir, sí, estoy seguro que da 0. Entonces está, converge. Porque digo, la 2 converge y la 1 dio 0. Buenísimo, gracias, profe. Nada. Entonces, integral entre 0 y 1 del logaritmo de x, igual la integral sobre raíz de x, converge. Me habían preguntado por este ejercicio, ¿lo entendieron? Sí. Entonces, justo en este caso vieron que no había que hacer Taylor ni nada. La integraban de una y veían qué pasaba. O sea, usando aparte salía bastante rápido. El detalle estaba en eso, en el límite, cuando evalúan esto en 0. Ese era el detalle y quería que ver qué pasaba. Entonces, bueno, aquí tenemos. ¿Alguna otra duda del práctico? El f del 3. De acá. Bueno, primero observar que es una integral de primera especie nada más, ¿no? Entonces, como es de primera especie, tienen todo lo que es límite, comparación, etcétera, etcétera. Equivalencia. En particular, yo a eso lo pensé con equivalencia. No sé si te ayuda en algo eso. ¿Te das cuenta cómo usar equivalencia? Ah, el H. En el H, la H está interesante. ¿Dónde están los problemas en el H? Y en la existencia de abajo, o sea, del divisor. Eva, pero ¿en qué puntos están esos problemas? Eva, los extremos. No, el H no es mixto, Tomás. Mixto es que el dominio de integración es infinito y aparte que tenés problemas en un lado. Acá el dominio de integración es finito, más de menos, 1 a 1. El problema es que en los extremos explota esta función. Vamos a ver el H. 3.h es la integral entre menos 1 y 1 de 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces hay dos problemas en esto. Que son x igual a 1, x igual a menos 1. Bien. Entonces, ¿cómo harían en este caso? ¿Qué se les ocurre hacer? Nosotros vimos cómo resolver cuando había un problema, ¿no? Acá tenemos dos problemas. ¿Qué harían en este caso? Hay que dividir en dos integrales, de menos 1 a 0 y de 0 a Esa es 1. la idea. La idea es, esto es algo general en la vida, ¿no? Si ustedes se enfrentan a un problema que es muy grande, lo que hacen es separarlo en problemitas chiquitos y resolver cada una de sus partes. Entonces, hacer esto de una es difícil, pero calcular la integral de menos 1 a 0, o puede ser cualquier, no tiene por qué ser 0. Justo en 0 queda fácil la cuenta, pero pueden poner, no sé, un medio, por ejemplo, acá si quieren. O sea, no importa que pongan arriba. La cosa es partir la integral en algún lado.
De manera que te quede un problema en cada integral. De x más la integral de 0 a 1 de 1 sobre x al cuadrado menos 1 de x. Entonces esta tiene un solo problema. Solo problema en x igual menos 1. Y esta tiene también un solo problema. Entonces la idea es calcular o ver cada una de estas integrales y ver qué pasa. Cuando hacemos esto es importante que la total, digamos, la que teníamos al principio, converge si solamente si todas estas convergen. O sea que para probar que la de arriba converge tendríamos que probar que 1 y 2 convergen. En donde 1 o 2, o sea, con que alguna de las dos diverja, ya está. La otra diverge. ¿Se entiende eso? Voy a escribir. Luego, la integral de entre menos 1 y 1 de 1 sobre x al cuadrado menos 1 de x converge. Si y solo si la integral desde menos 1 a 0, desde menos 1 a 0, de 1 sobre x al cuadrado menos 1 de x, y este y es el importante, y, o sea que las dos tienen que converger. La integral de 0 a 1, de 1 sobre x al cuadrado menos 1, converge. Entonces, bueno, vamos a calcular eso. Esta le llamamos 1, esta la otra le llamamos 2. ¿Cuál quieren calcular primero? Acá si son astutos pueden observar algo, si se dan cuenta de algo. ¿Podés fijarte tipo en la gráfica? Pensar en la gráfica. Podríamos. No estoy muy seguro cómo queda la gráfica, pero en 0 vale 1, el menos 1 vale 0, el 1 vale 0, y es una cuadrática, o sea que tendría que quedar algo como... No sé si queda así o queda así. Claro, dice que son opuestas las áreas, o sea, como que es par, no es par la función. Ahí va, eso es lo que yo digo, es astuto. Ah, ya va. No, no, tiene que quedar más así. Bueno, y con la gráfica te das cuenta que es par. Ahí va. Esa es la gracia, es una función par. Una función par cumple la propiedad que si ustedes la integran desde a 0 y de 0 a A, la integral es lo mismo. Entonces, las funciones par son las que cuando ustedes simetrizan respecto al eje y les queda igual. Eso que nos dice que 1 y 2 son iguales. Dan lo mismo 1 y 2. Por lo tanto, nos alcanza a ver una de ellas. Si probamos que una converge, ya está, y si probamos que una diverge, ya está. Porque la otra da lo mismo. Esa era la astucia, darse cuenta de eso. Voy a escribir como 1 sobre x al cuadrado menos 1, que es una función par. En 0 no es menos 1. Está así, capaz queda para abajo. Sí. Igual es par, digo, no me complica mucho como quede gráfico. Y no sé, no vale 0, acá vale infinito. Algo así en realidad. Como es una función par, 1 y 2 son iguales. 1 es igual a 2. Si no, si hubiese hecho el dibujo que hacía hoy, era seguro que convergía. Tiene área finita. La gracia es que se va menos infinito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál quieren calcular? ¿1 o 2? ¿Cuál les gustaría calcular? Son iguales, digo. 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, de todo un poco. Vamos con la 2. Es lo mismo.
Me gusta más la 2 porque pesan 0. Entonces es como que la más usual. X al cuadrado menos 1 de X. ¿Qué se les ocurre hacer acá? Bien. Fátima y José Pedro, se ve que ya lo hicieron, o no, no sé, pero es esa, el truco es esa. Fracciones simples. Entonces, hagan la cuenta, no la voy a hacer porque queda poco tiempo, pero hagan la cuenta y van a ver que esto es igual, yo tengo escrito acá, la verdad que no me acuerdo, pero es 1 sobre 2t más 1 más 1 sobre 2t menos 1. No digo que esto sea trivial de ver, yo hice la cuenta, por eso se queda eso. Así que si no lo ven, hagan la cuenta. Bien, tenemos fracciones simples. Entonces la integral entre 0 y 1 de 1 sobre x al cuadrado menos 1 de x va a ser la integral entre 0 y 1 de, saco al menos para afuera, 1 sobre 2 t más 1 de t, no sé por qué le puse t, perdón, lo tenía escrito con t, x, 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 más la integral entre 0 y 1 de 1 sobre 2 x menos 1 de x. ¿Bien? Entonces, esta integral, ¿presenta algún problema ahora? Ah, puse un dt, bien, gracias. Y acá todo bien. Esta integral que está acá, la que marqué con azul, ¿presenta algún problema o es una integral linda? Ahí va, no tiene problema, ¿no? Porque es una función, una integral, perdón, que tiene dominio acotado y que esta función es continua en ese dominio. El problema estaba al menos 1. O sea, el problema quedó en el otro lado, digamos. El problema era que esto me daba 0 cuando x valía 1, pero ahora no me da 0 en esta parte. Entonces esta, no sé cuánto da, pero es acotada. O sea, es una integral linda, digamos. Es fácil de calcular, digo, si quisieran calcularlo, es fácil de calcular cuánto da, pero es acotada. Entonces el problema podría estar acá. Le vamos a llamar 2'. Porque acá sí, cuando x vale 1, esto explota. Problema en x igual. Entonces voy a hacer un mini resumen hasta ahora. Esta integral converge, si solo si converge en estas dos. Esta ya vimos que es acotada, entonces converge si solo si 2' converge. Bien. Acá puse el otro 2, me estoy mareando. Es el 2 romano. Entonces nos alcanza a ver con 2'. Entonces la integral entre 0 y 1 de 1 sobre 2x menos 1 de x. ¿Qué podemos hacer ahora? Si haces un cambio de variable ahí la comparas con la 1 sobre x de alfa, ¿ya alcanza? ¿Cómo sería el cambio de variable? X menos 1 igual a u. X menos 1. Y sacas el 2 para afuera. Bien, de u es igual de x. Así que esto es igual a 1/2 por la integral entre u de 0, que es menos 1, y u de 1, que es 0, de 1 sobre u de u.
Ahí va, y ahora cómo va el argumento. Ahí no puedes compararla, ¿no? Hay que cambiar los extremos. Ahí va, sí, sí, está bien. Digo, porque cambiar el extremo es multiplicar por menos uno. Si querés multiplicar acá por menos uno, multiplicás por menos uno y acá lo que haces es cambiar de extremo. Ahora lo escribo bien eso, pero digo, lo escribo ahora. Un medio. Saco los medios porque no me interesa. La integral entre menos 1 y 0 de 1 sobre u de u se comporta igual que la integral entre 0 y 1 de 1 sobre u de u. Y la razón es que una es el inverso del otro, es multiplicar por menos 1 el otro. Cuando te multiplican por menos 1, tienen que cambiar el orden de las cosas. Entonces nos alcanza a ver esta integral. Y ahora con esa integral, ¿qué hacemos? Rápido, esta me tenía que responder rápido. Pero Esa eso ya diverge. lo sabés, ¿o no? ¿Eh? No sé qué dijeron porque hablaron a la vez y no se entendió. Esa diverge, ¿no? Ahí va, porque fue lo que vimos al principio. El alfa, hay un alfa que vale 1. Como alfa es igual a 1, diverge. Entonces, si esta diverge, quiere decir que esta diverge, quiere decir que esta diverge. Esa era igual a la otra, esa era 2, pero era igual a 1, entonces las dos divergen. Entonces, como las dos divergen, esta diverge. Este ejercicio en particular tenía como varias cositas a darse cuenta. Hay que hacerlo con cuidado, pero salió. Esa era la idea. Me quedó una duda, chiquita. Sí. Cuando yo sé que poniendo el menos delante de integral cambia el lugar los extremos, pero ¿por qué, por qué el menos uno de arriba no está el menos uno arriba, el extremo? O sea, porque es simétrica o algo la función o porque No, es. no, esta no es simétrica, pero yo creo que se comporta igual, no que eran lo mismo. Lo que digo es que si una diverge, la otra también. O sea, 1 sobre u, si querés 1 sobre u es algo así. Sí, Entonces, lo que yo digo es que si vos integras de acá hasta acá, y eso te da que diverge, si integras de acá hasta acá también. está. Eso en especial porque es esta función, ¿verdad? Eso depende de la Eh, función. sí y no. O sea, si vos tenés una función que se comporta, no igual, porque igual sería así de ambos lados, ¿no? Pero digo, que en cero diverge por ambos lados, entonces sí, sí está. Sí, depende de la función. Porque la función podría ser que acá venga hasta 1 y acá explotara. Y justo en Bien, esta función sí. O sea, el argumento es hecho. porque es esta función. Gracias. Alguien, dale nada. Alguien había levantado la mano, no sé si quería decir algo. Sí, nosotros llegamos a que la integral de 0 a 1 diverge, ¿no? Tipo la Sí. original. Y dijimos que como esa es igual a la de menos 1 a 0, entonces eso también diverge. Ahora, si ambas divergen, ¿no podría pasarte que convergiera? Tipo, si tenés una suma y una converge y la otra diverge, es obvio que diverge. Ahora, la suma de dos cosas que divergen, ¿no podría converger? En principio sí, pero no es fácil verlo. Yo no sé si con las herramientas de este curso lo pueden ver. Porque digo, que diverger, hay un problema con el diverger, que es el tema de los órdenes. Entonces, podría pasar eso que vos estás diciendo, ¿no? Podría pasar que, por ejemplo, que una integral te dé menos x y que la otra te quede más x. Entonces ambas divergen, pero cuando vos las sumás, dan cero. Pero es un caso muy particular. Si no te convence el por qué lo dejamos así, fíjate que las áreas son iguales, porque es una función par. Entonces, si una diverge, la otra diverge y da lo mismo. Entonces, cuando la sumás, no te puede dar cero.
porque las dos te divergen para el mismo lado, digamos. Las dos te dan más infinito. ¿Me explico? Si vos sumás dos cosas ok. que dan más infinito, cuando la sumes no te puede dar cero, ni algo finito. El argumento formal en este caso sería ese. Mi duda era eso, porque No, es podrías súper válida tipo la firmar la pregunta, digo. original. Está, Ahí va. Por eso. gracias. No quiero decir un disparate, pero me parece que en este curso siempre vamos a asumir eso. Que la grande converge si suelo decir todas las chiquitas convergen. La razón es porque para ver que en casos en que no, hay que meterse muy fino. No sé si nos dará este curso para meter. Pero bueno, no quiero afirmarlo porque no sé. Lo averiguo y de última después le cuento a ver si vale en general o hay que verlo. En el teórico de OpenFin, no me acuerdo el nombre del profe, pero afirmó eso que dices tú, sí. Que no le damos bola a eso de cuando podría anularse en dos que divergen. Ahí Si va. una divergía, teníamos que afirmar que toda diverge. Claro. Es que realmente es muy complicado en muchos casos ver eso. O sea, la función puede ser súper simple, pero cuando ustedes la quieren integrar y ver eso, hay que usar herramientas muy saladas para ver que si dos convergen, entonces, perdón, si dos divergen, entonces capaz se cancelan algunas cosas y convergen. No es nada fácil ver eso. Entonces nos quedamos con la idea de que si una diverge, todo diverge. Pero está buena la pregunta, ¿no? Porque es súper válida, digo. Podrían diverger para arriba y para abajo y que se cancelen. Estamos a la hora. No sé si tienen alguna otra consultita rápida. Muchas gracias por ahora. ¿El resto? ¿Alguna otra duda que tengan así media rapidita? Entonces nos vemos el martes. Bien, seguimos con estos ejercicios el martes. Traten de avanzar un poco. Profe, disculpa, ¿puedo hacerte una consulta chiquita? Sí, dale. En el 3i, que tiene el coseno sobre raíz de x, Ajá. ahí puedo poner que el coseno está acotado entre 0, el valor absoluto del coseno de x está acotado, es menor que 1, y ahí Sí. divido el 2 grados sobre raíz de x, y ahí ya puedo compararla con 1 sobre raíz de x. ¿Es así de Eso fácil o...? eso en infinito, pero tened cuidado que también tenés problema en cero. Esa justo es una mixta. Porque Ah, en cero tienes razón. la raíz de x te explota. Ahí tenés que separar, tipo, integras de 0 a 1, ponele, y ahí Sí, en esa parte es de segunda especie y haces algo, y después integras de 1 a más infinito y ahí sí puedes hacer lo que voy a decir. bien. Porque de 1 a más infinito sí, probás que es absolutamente convergente, por ejemplo, cosa del estilo. Sí, no me he dado cuenta que tenía problema en 0 ahí. Claro, Hecho, gracias. dale. Entonces nos vemos el martes. Te estaba diciendo que traten de avanzar y eso. Y bueno, el martes seguimos haciendo ejercicios de esto. Hay de todo un poco para hacer. Que tengan buen fin de entonces. Pasen bien. Gracias, profe.